¿Es la hermana del diputado? Pregunto. No, pero... casi. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aprendí a confiar en mí misma y a madurar profesionalmente, confiando en los demás y agradeciendo los consejos de quienes tenía más cerca. Después de muchos años de actividad profesional, considero fundamental fomentar la educación en valores a lo largo de nuestra vida y a través de ellos actuar coherentemente tanto en nuestra vida privada como en la vida profesional, porque en definitiva ser coherentes con nosotros mismos implica respetar la dignidad del ser humano. Para ello es esencial una educación que impulse el sentido crítico, permitiendo tener capacidad de elección en momentos claves de la vida, lo que significa la propia libertad. Bueno, este párrafo que termino de leer forma parte del libro Talento Femenino y Sociedad Civil, testimonios desde el Círculo de Orellana, que ha editado EUNSA, la Universidad de Navarra, y del cual formo parte no solo como coautora, sino también como coordinadora junto a Consuelo Crespo y Isabel Oriol. Este libro recoge los testimonios de 30 mujeres que formamos parte del Círculo de Orellana, una organización sin ánimo de lucro que está dedicada a las mujeres profesionales y sobre todo a dar visibilidad del talento femenino, con el fin claro de generar referentes. Y yo, como una de las coautoras de este libro, soy Leticia Espinosa de los Monteros. Y bueno, mi formación está basada en la historia, soy historiadora de formación y soy doctora en ciencias sociales y jurídicas. Por otro lado, bueno, uno de mis grandes logros es que he conseguido hacer, digamos, mi profesión desde la vocación. Es decir, yo he tenido auténtica vocación por la historia y por la cultura, y aunque era muy complicado hacerlo, pues creo que lo he conseguido hacer, porque mi vida profesional está ligada a la cultura, a la historia, a la comunicación de la cultura y a la gestión de la cultura. Soy una gestora cultural que he desarrollado, bueno, pues mi servicio, digamos, de cara a la sociedad a través de la puesta en marcha de muchos proyectos en el ámbito de la cultura y también de la puesta en marcha y dirección de diversas fundaciones en el ámbito de la cultura, tanto fundaciones privadas como públicas o semipúblicas. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a la Feria del Libro de Madrid. Bienvenida a esta Plaza de la Ciencia y las Universidades. Encantada. Y bienvenida a la Caseta de Ediciones Universidad de Navarra, que ha publicado este maravilloso libro, este inspirador libro, ¿no? Yo creo que sí, absolutamente inspirador. La verdad es que estamos muy contentas porque pensamos que puede ser ese el objetivo, ¿no? Inspirar a personas que lo lean, bueno, con el fin un poco de interconectar generaciones, que para mí me parece algo importantísimo, ¿no? Es decir, como personas que han ido desarrollando sus trayectorias profesionales, bueno, pues ponen al servicio de la sociedad un poco esa experiencia que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestros años profesionales para que personas más jóvenes o de otras edades, bueno, pues quizá puedan inspirarse un poco en estas historias. Interconectar generaciones, algo difícil, sí, no fácil, porque no bueno, fácil. Como madres ya sabemos que sí, no es fácil conectar con otras generaciones. No es fácil, pero mira, yo en mi experiencia es algo que a mí me ha apasionado siempre. Es decir, yo siempre he mirado, te diría que más que a mi propia generación, que por supuesto que sí, pero a generaciones por encima, personas, digamos, que tenían desarrolladas esas trayectorias profesionales, porque es mucho lo que podemos aprender de ellas. Es un enriquecimiento total, y yo creo que cuando estás en una etapa de la vida en la que, bueno, vosotros estáis en el ámbito universitario, ¿no? Y realmente en esa etapa vas descubriendo muchas cosas que van a afectar a tu futuro luego profesional. El poder encontrar personas, hablar con personas más adultas, pero que ya llevan, digamos, un camino,
recorrido yo creo que es interesantísimo. O sea, mirar a los que han estado antes que nosotros para aprender de la experiencia y al mismo tiempo luego servir de puente para, filtrado por la experiencia propia, seguir comunicando a los que vienen después, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final, mira, la vida es un espacio de encuentros. Y qué mejor, ¿no?, que poder generar esos encuentros entre diversas generaciones. Entonces, bueno, a mí es algo, ya te digo, que me ha encantado y por eso esto es pues como un sueño para mí, ¿no?, tener este libro en el que hemos participado 30 mujeres, todas muy distintas, con trayectorias diferentes, con formaciones absolutamente distintas, porque hay científicas, artistas, periodistas, escritoras, directoras de marketing, especialistas en finanzas, en ámbitos muy distintos, ¿no? Deportistas olímpicas, jardineras, miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa visión tan diversa, yo creo que es tremendamente enriquecedora. Y que han tenido todas ellas un denominador común, quizás el que han desarrollado 100% su talento, ¿no?, o sus talentos. Yo creo que sí, yo creo que en este libro lo que se recoge es que son personas que han ido desarrollando esas capacidades que de alguna manera vas recibiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y esas capacidades de alguna manera las vas también compartiendo, ¿no? Entonces yo creo que el compartir, por eso aquí hay algo muy importante, es que son personas que han reflejado poder desarrollar sus vidas profesionales, pero también las personales con sus familias, con sus personas más allegadas, sus seres queridos. Entonces yo creo que eso, bueno, pues al menos nosotras no entendemos que se pueda desarrollar una parte profesional sin la personal. Exacto, es que era mi pregunta. ¿Se puede desarrollar la una sin la otra, sobre todo la profesional sin la personal? A lo largo de la vida me refiero, en un momento puntual, bueno, no sé, pero a lo largo de la vida... Yo creo que a lo largo de la vida van unidas, es decir, porque sobre todo somos personas y entonces yo creo que cuando eres una persona tienes muchas capacidades, la laboral es una y la afectiva es otra y en nuestro caso, lo digo porque como somos todas mujeres, yo creo que la mayoría, alguna no es madre, pero muchas somos madres. Entonces, bueno, yo creo que eso también, el poder compartir, ¿no?, pues es maravilloso y muchas veces lo personal influye en lo profesional y lo profesional en lo personal y tienes que saber involucrar a tu entorno si tú tienes un proyecto, porque no estamos solas. Entonces yo creo que eso es muy importante y es un mensaje hoy en día que yo creo que es muy importante, que es el tratar de involucrar a los que tenemos alrededor, porque solas muchas veces no lo vamos a poder lograr. Leticia Espinosa de los Monteros es la inspiradora, si no me han informado mal, del Círculo de Orellana. Sí. A ver, Leticia, cuéntanos, Bueno, pues, ¿qué es el Círculo de Orellana? ¿De dónde nace la idea? Cuéntanos. Mira, os cuento. El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro que está declarada de interés público y se centra toda su actividad, digamos, en dar visibilidad del talento de la mujer, del talento femenino y siempre con el fin de generar referentes femeninos para la sociedad, para los hombres y para las mujeres, ¿no?, que es un tema muy importante. ¿Y cómo nace el Círculo? Pues mira, nace en torno, después de la crisis del 2008, que había una situación general muy tremenda, drástica, deprimente. Yo, que soy una persona muy positiva y muy activa, dije, mira, yo no puedo más, necesito rodearme de gente positiva y tirar hacia adelante. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer una serie de convocatorias presenciales entre mujeres de ámbitos muy diversos y yo sinceramente no sabía lo que iba a suceder, pero yo sabía que allí se iba a generar, por lo que te decía antes, ¿no?, de compartir, iba a suceder algo. Y efectivamente empezó a suceder, bueno, pues que empezó a haber una serie de complicidades entre todas, colaboraciones, sinergias, salíamos con un chute de energía bárbaro cada vez que salíamos de aquellos encuentros y aunque empezamos por 8, de repente estábamos 30.
Entonces dijimos, bueno, pues si todo esto está sucediendo con nosotras, ¿por qué no hacer algo con otras personas? Y ahí fue donde decidimos organizarnos como una entidad sin ánimo de lucro y hacer una actividad para otras personas. Y nosotros la verdad es que esos encuentros sobre todo eran para compartir nuestras experiencias profesionales y también las personales, porque muchas veces te sientes a veces un poco sola en determinadas tareas, y el compartir desde la diversidad te ayuda muchísimo. Y entonces, bueno, esto fue la idea de cómo surgió. Y fíjate, hoy se han cumplido ya 10 años desde que, bueno, todavía no, pero en el 2025 cumpliremos 10 años desde que constituimos el Círculo de Orellana, y es un camino asombroso, porque nos sorprende la evolución de este círculo maravilloso, cómo va evolucionando y todo lo que nos está aportando a nosotras, y yo creo que de alguna manera nosotras también un poquito a la sociedad. Siguiente pregunta, el nombre, ¿de dónde viene? El Círculo de Orellana, bueno, el Círculo de Orellana se debe el nombre a que nosotros las reuniones tenían lugar en un centro privado que está situado en la calle Orellana, que yo lo organizaba, una serie de almuerzos en la calle Orellana, y entonces cuando decidimos buscar el nombre, porque teníamos que ponernos un nombre, me dijeron, bueno, esto está clarísimo, ¿cómo se va a llamar? Entonces creo que fue Lola Gavarrón, que es escritora y periodista también, dijo, tiene que ser el Círculo de Orellana, porque es lo que nos ha unido a todas, ¿no? Y luego esto pues ha tenido diversas connotaciones, claro, pero así surgió. Y además muy metafórico, sí, el círculo, verdad, ¿no? Pues sí, porque el logo es, la verdad que es, a mí me encanta lo que es el círculo en sí mismo, por la fuerza que tiene y por todo lo que implica, ¿no? En este caso está formado por teselas de colores, todas en diversos azules, y la verdad es que lo mágico de esto es que todas nos necesitamos para conformar ese círculo. Si se cae una tesela, pues dejaría de rodar igual. Entonces, digamos que esa unión desde la diversidad es lo que hace avanzar. ¿Qué tipo de actividades realizáis? Pues ponos algunos ejemplos. Pues sí, tenemos varios programas, son todos programas públicos de cara para el público en general. Son todos programas muy divulgativos, y entonces tenemos uno que llevamos ya 8 años que se llama Españolas por Descubrir, que digamos ese mira al pasado. Está dedicado a grandes mujeres de nuestra historia que por X razones no están en los libros de historia. Todas ellas han sido mujeres valientes, con una voluntad, con un compromiso, han aportado a la sociedad muchísimo y les debemos generacionalmente mucho. Entonces eso es un recorrido que hacemos a lo largo de la historia, desde el siglo IV empezamos con Egeria hasta el siglo XX, y lo hacemos en colaboración con el Instituto Cervantes. Es el programa de mayor éxito, la verdad. Todos los meses tenemos un encuentro dedicado a una española por descubrir. Llevamos 8 años, más de 80, y nuestros ponentes son todo grandes personalidades de la cultura y de la sociedad española, que ellos lo que hacen es de altavoz de esas grandes nombres de nuestras protagonistas. Luego tenemos otro que está dedicado más al presente y al futuro, que se llama Impulso Orellana. Mediante este programa nosotros lo que hacemos es mentorizar una iniciativa de mujer o de mujeres que digamos que tiene una proyección a futuro. Entonces se proponen varias candidatas, se seleccionan, y la ganadora lo que hacemos es incorporarla al Círculo de Orellana. Bueno, cuando tú expones tu proyecto ante 40 mujeres tan distintas, pues claro, luego al final, digamos, ese feedback que tienes es tremendamente enriquecedor para ellas y también para nosotras, porque aprendemos muchísimo de ellas. Después de estos años, ¿llega el libro? Sí. ¿Llega el libro? ¿Cómo llega el libro? O sea, llega de manera natural, decir, bueno, esto hay que dar un paso más, hay que intentar comunicar no solamente con estas conferencias, con estos seminarios, con estos programas, sino, bueno, pues llegar a lo mejor contar
nuestra experiencia a un público más amplio y vamos a escribir un libro. ¿Cómo llega esta idea? La verdad es que esto parte porque estuvimos en la Universidad de Navarra presentando las publicaciones que hemos iniciado del programa que te acabo de explicar de Españolas por Descubrir, que la colección se llama Semblanzas. Fuimos a la universidad y hablando allí con diversos profesores, bueno, pues es verdad que yo hablo mucho y soy muy entusiasta de este círculo, y entonces en un momento dado pues nos dijeron, hombre, pero es que vosotras también estáis representando todas las componentes del círculo, un tipo de liderazgo. Pero bueno, nosotros más que de liderazgo lo que estamos haciendo es trabajar y sacar adelante nuestras vidas y nuestras profesiones, ¿no? Entonces esto es lo que llevamos haciendo muchos años y la universidad nos propuso, ¿y por qué no lo contáis? Entonces a raíz de esas conversaciones empezó a surgir este libro que no ha sido nada sencillo de plasmar y de entender, porque precisamente por esa enorme diversidad que teníamos todos era muy difícil buscar ese objetivo común y contarlo, sobre todo cuando muchas de nosotras pues a lo mejor no nos habíamos dedicado a escribir sobre nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, fue un reto maravilloso. Yo todavía no me creo que lo hayamos conseguido, te digo de verdad, porque era difícil, pero las fuimos involucrando a todas, 30, de las 45 que somos, aquí hay 30, que es muchísimo. Y luego yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora internamente para nosotras y que yo recomendaría a muchísimas personas, que es hacer una labor de introspección hacia ese pasado nuestro, es ver esas personas cómo has ido actuando a lo largo de la vida en el camino que hemos ido recorriendo, es ver quiénes te han ayudado, quiénes son personas que de alguna manera te han aportado. También momentos, porque yo siempre digo que la vida, el camino, el éxito de una persona es, digamos, el camino que vas recorriendo en tu día a día. Ese es el éxito. Y en ese camino pues te encuentras momentos difíciles, momentos más sencillos, momentos que te tienes que parar a reflexionar, momentos que decides cambiar el rumbo de ese camino que habías iniciado. Y momentos maravillosos en los que ves que hay mucha gente que te está apoyando, a lo mejor más de lo que tú te piensas, ¿no? Y entonces yo creo que esa mirada hacia atrás es un ejercicio que yo desde luego una vez hecho se lo recomendaría a muchas personas. ¿Tu capítulo cuentas esto? Sí. Imagino que reflexionas sobre esto. Sí, mi capítulo cuento esto, también hablo un poco de cómo ha sido, porque claro, aquí al final, como yo he sido un poco, digamos, la fundadora del círculo, pues también he dedicado una parte del capítulo a hablar de cómo ha sido esa génesis del círculo de Orellana, ¿no? Lo que ha implicado, pero por supuesto cuento cómo ha sido mi vida desde la infancia, la educación que he recibido en valores, tanto en mi familia como en, por ejemplo, donde me eduqué, ¿no? Ese primer colegio al que fui, desde luego había, pues digamos, un diálogo común entre ese colegio y mi familia, y yo creo que el resultado fue fortalecernos en valores, ¿no? Y luego también cuento anecdóticamente, pero también para nosotros ha sido muy importante, mi padre era un gran deportista, un superdeportista, un gran tenista, y entonces mi padre nos inculcó desde siempre el amor al deporte y los valores del deporte. Y yo creo que eso, yo que he jugado también mucho al tenis, ahora no, pero antes sí he jugado, pues la verdad es que me ha servido mucho en la vida, el saber perder y el saber ganar, que a veces no es fácil tampoco. Así es. Leticia, me encantan estos posit. Aquí, este libro lo tienes estudiado, ¿eh? Las tienes estudiadas a todas. Sí, porque realmente yo conozco a todas, pero no sabes, he ido descubriendo más y más de ellas a lo largo de este libro, y aquí se recogen testimonios, la verdad que maravillosos. Entonces, qué bien, que merece la pena leer y releer, ¿no? Seguro, de ahí los posit.
Leticia, ¿qué significa para ti venir a firmar a la Feria del Libro de Madrid? Para mí una ilusión enorme. Yo soy, vamos, o sea, una forofa de esta Feria del Libro, soy una forofa de la lectura. Yo recomendaría a todo el mundo leer, leer, leer y seguir leyendo. Es decir, si queremos desarrollar nuestra intelectualidad, tenemos que leer. Y a toda la gente joven, por favor, que sigan leyendo, que no abandonen nunca la lectura, porque igual que el deporte nos sirve para ese entrenamiento físico de nuestro cuerpo, el intelectual no lo podemos dejar de lado. Y ese intelectual se nutre a base de la lectura. Entonces, para mí, bueno, es un honor estar con vosotros en esta Feria del Libro, con EUNSA, firmando este libro y bueno, no puedo estar más feliz, la verdad. Pues nada, disfruta de la tarde. Por mi parte, larga vida al Círculo. Ojalá y este libro no solamente llegue su lectura a mucha gente, sino que a lo mejor estimule e impulse para la creación y el nacimiento de otros círculos en otras partes de España, del mundo. Sí, claro que y gracias por la idea, por compartirla, por plasmarla en un libro y por venir a compartirla con nosotros. Un placer hablar contigo, Leticia. Muchísimas